Bienvenido. Actualmente existen una gran variedad de cámaras de seguridad para exterior, pero ¿cuál te conviene más? ¿Cuál es la correcta? ¿O qué es lo que necesitas saber antes de conseguir una? En breve te lo explicaremos, así que no te muevas porque estás en Mejorando tu Casa. Antes de comenzar, vamos a ver unos conceptos muy generales que te ayudarán a conseguir una mejor cámara para exterior. La calidad de la imagen normalmente se mide en megapíxeles y el sensor de la cámara puede ir desde 1 megapíxel hasta 5 o 8. Entre más megapíxeles tenga la cámara, mejor será la calidad o resolución de video de esta. Sobre el tipo de lente, este se encarga de enfocar los objetos que vamos a estar monitoreando. Esta tiene diferentes medidas, entre las cuales destaca o es más común la de 3.6 milímetros, que va de 0 a 5 metros. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, ya que en ocasiones los vendedores nos pueden preguntar cuál es el tipo de lente que se desea ajustar a la cámara. En cuanto al tipo de iluminación, básicamente tenemos dos. Una de ellas, la que es infrarroja, y nos permite ver objetos en la noche sin ninguna necesidad de luz auxiliar. Y en la segunda tenemos la luz a color. Es una nueva iluminación que tienen las cámaras, donde tienen luz de alta potencia, luz LED, y permiten ver objetos con claridad de la noche en una imagen a color. Realizamos algunas búsquedas en los principales sitios de venta en línea sobre estas cámaras IP de seguridad para exterior, encontrando muchísimas opciones que hay actualmente de venta en el mercado. Sobre estos resultados estaremos platicando de 3 opciones, las cuales predominan más en el mercado actualmente, y una de ellas la revisaremos con más atención, más a fondo, a continuación. Vamos a analizar una de las primeras opciones que más llama la atención de las tiendas en línea, y es esta cámara de la marca Cedari en su modelo X4 con una resolución de 1080 y un lente de 3.6 milímetros. Consta también de 2 antenas, las cuales mejoran la recepción inalámbrica. Dentro de las características vemos que es totalmente impermeable, ya que trae el grado IP66, tiene audio bidireccional, lo cual nos permite poder hablar y recibir audio en 2 vías. Acepta micro SD hasta 128 GB, luz infrarroja y blanca, y trae los LED de gran potencia para poder ver a color durante la noche. Esta cámara también presenta una conexión alternativa por cable de red, lo que nos permite poder tener una mejor conexión que la de red inalámbrica, y pues cuenta con un respaldo a una nube en caso de que se pueda contratar, y acceso desde el móvil para poder estar monitoreando. Sobre la siguiente opción hablamos de la cámara IP marca ZK-Teco en su modelo BC2. Esta es una cámara un poco más sencilla a la anterior que presentábamos, ya que tiene una sola antena. Tiene una resolución de 2 megapíxeles, pero puede llegar hasta la grabación de 1080p. Un lente de 4 milímetros. Algunas de las características que tiene el equipo es que también es impermeable para exterior, ya que es grado IP66, cuenta con audio bidireccional, acepta microSD de hasta 128 GB, tiene luz infrarroja, y en caso de contratarse, pues también el respaldo en la nube y acceso desde el celular para hacer el monitoreo. La cámara que vamos a presentar a continuación es una de las más buscadas por los usuarios en línea, y no tanto por la marca, sino por las funciones y características que tienen este tipo de cámaras. De la marca Ambiux, el modelo CP5, encontramos esta cámara que tiene una resolución de 2 megapíxeles o hasta 1080p para la grabación. Tiene un lente de 3.6 milímetros. Una de las características de este modelo
pues es la inclinación en diferentes ángulos. Es algo que más llama la atención y más busca los usuarios, ya que puedes grabar o monitorear en diferentes secciones, y por el movimiento que tiene pues nos da una mejor vistas de las zonas que deseamos monitorear. En específico, este modelo tiene un zoom de hasta 4x, también tiene grado IP65, es impermeable para la protección al exterior, cuenta con el audio bidireccional que hemos visto en las otras modelos, acepta una microSD de hasta 128 GB, tiene luz infrarroja como luz blanca para poder tener una iluminación a color en la noche. El auto-tracking es una característica que tienen este tipo de cámaras, al menos este modelo, y es que te puede reconocer el movimiento de una persona y dar seguimiento de forma automática, de manera que si alguien pasa cerca de la cámara lo puede reconocer y dar seguimiento hacia donde se mueva. Esto puede ser muy valioso para estar haciendo un monitoreo un poco más detallado durante el día o la noche. También cuenta con conexión por Wi-Fi o cable de red, respaldo en la nube en dado caso que se pueda contratar, y el acceso también, como los casos anteriores, desde el móvil o celular. Gracias a uno de nuestros patrocinadores logramos conseguir una cámara marca Ambiux del mismo modelo que hablamos hace un momento para ver los contenidos y la construcción del equipo. Aquí tenemos por ejemplo el manual que viene en inglés, aunque es fácil la interpretación. Nos incluyó el vendedor un adaptador de energía para nuestro país, en caso México, Estados Unidos sirve. Por el otro lado tenemos, este es el adaptador, la capucha que se utiliza para la intemperie del cable de red, algo de la tornillería y taquetes para la instalación en la pared, y finalmente la cámara, que precisamente estábamos viendo que tiene una buena construcción, es un plástico sólido y percibimos que es un equipo que nos puede durar bastante tiempo en el exterior. Por otro lado, el cable que sale de la cámara, una de las puntas es para la energía y pues esta otra es utilizada para el cable de red con el acoplador que veíamos hace un momento. Una de las aperturas que tiene la cámara, en este caso es para la tarjeta microSD, la cual viene también con una buena tapa para evitar cualquier entrada de humedad, y pues ese es el orificio para la tarjeta microSD, así como un interruptor para el reset del equipo en caso de que llegue a ser necesario. Hemos llegado al final de este video, agradeciendo tu visita y esperando que lo que hemos visto te pueda ayudar a conseguir esa cámara que tanto has buscado. Si te ha gustado el video, recuerda compartirlo con tus familiares, con tus amigos, déjanos un like o algún comentario, qué te ha parecido el video. Si aún no te has suscrito al canal, recuerda suscribirte, no tiene ningún costo y así no te perderás de ninguno de nuestros videos. Y bien, esperamos seguirte viendo pronto aquí en tu canal Mejorando tu Casa.